Y tenemos que empezar por este numerito que ha montado el PSOE para capturar el voto de izquierdas que se le va, y no siempre se va a izquierda hundida, que no está hundida del todo, pero vamos, es como un chamizo tirando a cochambroso. Este numerito presuntamente espontáneo, tan espontáneo que está dirigido por gente identificada absolutamente con la extrema izquierda, ahí tenemos algunas figuras como Willy Toledo que no nos dejan engañarnos. Ahí tenemos a Enrique Dans, uno de estos que recibía la ministra Sinde, y ahí tenemos sobre todo ese manifiesto astroso propio de, pues no sé, de un apopléjico intelectual que dice una cosa y la contraria, y la misma pero diferente, un cúmulo de sandeces, pero de sandeces y de bobadas absolutamente monumentales, típico de la progresía que no sabe qué hacer. Pues ahorcaros en un pino, hombre. Mira por dónde van a montar el numerito, qué casualidad, ante la puerta de la oficina de Esperanza Aguirre. No en la Moncloa, que es la sede de todo mal laboral. No en Ambiciones, que es la prueba del enriquecimiento disparatado y el derroche. No, precisamente en la única comunidad donde se crea empleo, ahí es donde acampan esta pandilla. Que no hay más que verlos para ver que, desde luego, costumbre de ir a buscar trabajo no tienen. Algunos porque ya lo tienen, y otros, vamos, lo tienen no confesado, pero lo tienen. Y otros, pues porque no. Parece mentira que con poca gente se pueda montar tal numerito. Bueno, ¿cuántos cercaron la sede de Génova 13? ¿1000? ¿2000? No llegarían a lo mejor ni a 1000. Bueno, pero es que 700 personas en una calle son muchas personas. Por cierto, el manifiesto este dice, somos personas. Hombre, claro, si fuerais gorilas no redactaríais manifiestos. Somos personas como tú, no, como yo, no. Aquí cada uno es como es cada uno. Pero de verdad que es un monumento a la idiotez, a la manipulación y a la jeta de estos tíos que nos han llevado a la crisis nacional, a la crisis de Estado, a los 5 millones de parados, a la legalización de la ETA y a la legalización de toda clase de tropelías, que ese es el resultado de los 7 años y medio de Zapatero. Esto no es un movimiento apolítico, como dicen. No somos políticos. ¿Cómo que no soy político? Lo que no sois es otra cosa. Y que no os atrevéis a decir la verdad de la verité. Vosotros sois los escombros del muro de Berlín. Vosotros sois la izquierda sin reciclar. Vosotros sois la extrema izquierda que apoya a los palestinos cuando maten israelíes y llaman asesinos a los israelíes si se defienden matando palestinos. Vosotros estuvisteis con Saddam Hussein, vosotros estabais con Alemania Oriental. Pero claro que sí. Lo que pasa es que como tenemos una izquierda más o menos afrancesada, en el peor sentido del término, pues como estamos en el norte de África, África empieza en los Pirineos, nos tocaba un poquito de revuelta árabe, eso sí, en la Puerta del Sol y por gente de Madrid, que tienen de árabe lo que yo de lapón, o de esquimal. Pero el numerito, repito, no es más que una típica movida socialista para, aprovechando su poder omnímodo en los medios de comunicación, poder acatado, defendido, nunca compartido, sino estúpidamente avalado por parte del PP, pues hace que 4 gatos en un telediario pues te monten algo así como un movimiento espontáneo de se extiende por el aburrimiento estudiantil, supongo, aunque algunos de estos, más que estudiantes, están ya jubilados. Están tan jubilados como deberían estarlo sus ideas. Somos personas como tú. Si un político
nos dijera en un mitin, soy una persona como tú, ¿ustedes qué harían? Primero echarse la mano a la cartera y después salir zumbando. Dice, ¿pero quién me manda a mí venir al mitin? Bueno, pues unos tíos que empiezan así. Dice, somos conservadores o progresistas. Cuando alguien dice progresista y no de izquierdas, es que son muy de izquierdas. Y entonces, ¿qué proponéis? No proponen nada. Esto es una movida, repito, para hacer aflorar el voto de izquierdas y luego encauzarlo hacia el PSOE. Pero si es que estamos hartos de verlo. Solamente Mariano puede pensar que haciendo una campaña sin hablar de política, el PSOE va a dejar que cómodamente pues se pasee la derecha y le gane las elecciones. Pero hombre, por favor. Pero es que no aprenden, ¿eh? A Mariano se le ha olvidado cuando hace 8 años no llega, le cercaron en la sede. El día de reflexión. Dice, las redes sociales, sí, entonces eran los SMS. Nada, al final es el agitprop de toda la vida. Es el modelo soviético con 27.000 organizaciones, pero al final una dirección política. Siempre en nombre de todos, de la humanidad, pero eso sí, dirigido por algunos y al servicio de los mismos. Es el numerito de Rubalcaba, de Pepiño, de Tomás Gómez, que hombre, yo es que cada día aprecio más a Tomás Gómez. Si no existiera Indoctus Invictus, habría que inventarlo. ¿Qué especie de zoquete? ¿Qué cosa tan...? Pues no, dice que es que este está contra el sistema, los políticos. ¿Pero qué has hecho tú en tu puñetera vida? Más que vivir de la sopa boba. Pero vamos a ver, Tomás, y no digo más, pero tú ¿quién eres?